El glaucoma y las cataratas son afecciones graves que pueden provocar la pérdida de la visión. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos explicarán cuáles son las causas, síntomas y la forma de tratar ambos padecimientos, ya que la pérdida de la visión debido a cataratas puede revertirse mediante cirugía, mientras que hasta ahora la del glaucoma es irreversible. Quédate con nosotros y te diremos por qué. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle hoy en este espacio aquí hablando acerca de la salud y hoy con un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las cataratas, acerca del glaucoma, dos enfermedades muy importantes que afectan a muchísimas personas y que pueden ser verdaderamente incapacitantes. Así que cómo dan, por qué nos dan y qué se puede hacer para prevenirlas si es que hay algo o cómo se tratan es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Así que quédese con nosotros, lo invitamos a que descanse desde su hogar si está de asueto el día de hoy y que juntos aprendamos un poquito acerca de esto que yo creo que vale la pena que aprendamos porque al parecer, y ahorita lo vamos a hablar con nuestros especialistas, son dos enfermedades que suelen ser bastante frecuentes y a veces mal o poco diagnosticadas. Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Nora Saldaña. Nora, muy buenos días. Hola Marisa, buenos días a todos. Como dice Marisa, escríbanos si tienen dudas. Tenemos Facebook, Twitter, Señal Internacional y también los teléfonos del Centro del Contacto con la Audiencia. Si usted tiene dudas, pues tenemos un panel que hoy se las va a resolver. Así que los esperamos, Marisa, el día de hoy. Claro que sí. Y para empezar, ¿qué le parece si vamos a ver esta cápsula en donde nos explican qué es exactamente el glaucoma? Véalo. El glaucoma es una enfermedad tal por cual, es un cegador silencioso. Es una enfermedad que en el más común, el más frecuente de los tipos de glaucoma no produce ningún síntoma hasta que está la calidad de campo visual afectado, la calidad visual del paciente afectado. Y si el paciente no se atiende, irremediablemente le va a llevar a la ceguera. En México, junto con la retinopatía diabética, ocupan el primer lugar de ceguera irreversible. La ceguera reversible la ocupa como primer lugar la catarata. El glaucoma generalmente es una enfermedad que cursa o es un grupo de enfermedades, en términos médicos llamamos complejo sindromático, que conlleva, digamos, aumento de la presión del ojo, generalmente, y que esto afecta al nervio óptico, produciendo una degeneración del nervio óptico, y esto se manifiesta en que el paciente tiene alteraciones en su campo de visión. El nervio óptico, en su entrada al ojo, forma una zona anatómica que se llama papila óptica. Esa papila óptica muestra justamente cómo van llegando todas las fibras nerviosas que van a conducir las señales de visión para que sean integradas a nivel del lóbulo occipital. Bueno, en esas se conjuntan todas y es como si fuéramos una cámara fotográfica, una cámara de video, en la que tenemos el enchufe por la cual va la señal al monitor. Ese enchufe es el nervio óptico. En glaucoma lo que pasa es que ese enchufe se va fundiendo de alguna manera y de las 2 millones de fibrillas o entre 1 millón y 2,5 millones de fibrillas, como el aumento de la presión va produciendo alteraciones de tipo metabólico ahí, se van fundiendo esas fibritas. Y entonces ese nervio óptico al final de la historia pierde las suficientes fibras como para que la señal que va de la cámara ocular al receptáculo o al visor que está en el lóbulo occipital para hacer consciente la visión, no tenga la suficiente calidad. Claro, si no se atiende ese paciente, ese 60-70 se convierte en 80-90 y hasta el 100% de las fibras y el paciente queda ciego. Que en México, entre el 2 y el 8% de la población de más de 40 años, dependiendo de cuál sea el origen familiar, puede desarrollar glaucoma y pasar inadvertido.
Fíjese nada más, qué interesante conocer esto, porque luego muchas personas solamente se enteran de que existe el glaucoma cuando ya lo tienen y cuando además ya se les diagnostica un poco tarde. Pero déjeme presentarle a nuestros especialistas el día de hoy. Está con nosotros Laura Ramírez Godínez. Ella es miembro del Colegio Mexicano de Glaucoma, es cirujana oftalmóloga con alta especialidad en glaucoma y es egresada del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Bienvenida, Laura, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Vincent Corder Ortega es médico cirujano oftalmólogo, asesor del Servicio de Glaucoma del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y es expresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma. Gracias, Vincent. Buenos días. Valerie Cavans es cirujana oftalmóloga, especialista en cataratas, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Vicente Leñero. Gracias. Bienvenida, muchas gracias. Y Óscar Guerrero Berger, él es oftalmólogo, especialista de córnea y microcirugía de catarata, profesor de cirugía de cataratas y está en la Fundación Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Bienvenidos. Oigan, pues ustedes todos altos especialistas en este tema y temas muy interesantes porque estábamos comentando justamente que antes casi no se diagnosticaba el glaucoma hasta que la gente ya lo padecía. Y ahora, afortunadamente, ya se diagnostica un poco más. ¿Cómo está esto? Bueno, el glaucoma se ha difundido en los últimos 10 o 15 años más la difusión, como muchas enfermedades, ¿no? Recordando que el glaucoma no es una enfermedad que dure un tiempo, así como una gripa, ¿no? Es una enfermedad que adquiriéndola va a tener que seguir tratada y diagnosticada el resto de la vida del paciente. Importante también. No se cura. No se cura, se controla. Se controla. Se controlará independiente. Hay pacientes que se controlan muy bien con un simple tratamiento y hay otros que requerirán pues tratamientos más específicos como cirugía, pero sí que el paciente deba de entender que va a estar diagnosticado, el resto de su vida será tratado, como la hipertensión o el diabético. Ajá. ¿Y por qué da, ¿Por qué da? Bueno, hay factores de riesgo para que se presente la enfermedad, entre ellos el aumento de la presión intraocular, la edad, es un factor de riesgo importante. Después de los 40 años aumenta el riesgo y considerablemente mucho más después de los 60 años. El antecedente familiar, el grupo étnico, hay ciertos grupos de poblaciones que tienen más susceptibilidad a desarrollarlo, como pacientes de origen afroamericano o latinos. Y bueno, antecedentes familiares, como ya había comentado, y algunos otros como miopía, son los principales factores de riesgo. Pero es como una degeneración natural del ojo. No, es una enfermedad del nervio óptico per se. El nervio óptico es lo que nos permite ver y justamente es donde se da la enfermedad. Mucho tiempo se creyó que era causado únicamente por el aumento de la presión del ojo, pero hoy en día se sabe que no es la única causa por la que se da el glaucoma, pero sí la única que es tratable. Entonces, todo el tratamiento va mucho enfocado a controlar la presión del ojo, pero algo que me parece también importante es no nada más creer que en personas mayores se da el glaucoma. Desde la infancia, desde los bebés cuando nacen, se puede presentar el glaucoma. Hay muchos tipos de glaucoma. Entonces, no creer que nada más es en personas mayores, ¿no? Toda persona puede estar desde el nacimiento con un riesgo de padecer esta enfermedad. O sea, que no es algo, y eso es bien importante decirlo, que no es algo que digas, bueno, pues ya después de los 40 y tantos me preocupo por empezarme a revisar y a ver si me da o no me da. O sea, hay que hacer revisiones, ¿no? Y sobre todo en los niños. Y ahorita vamos a ver también cuáles son los síntomas o cómo se puede saber si un niño puede tener glaucoma o un joven o un adulto, ¿no? O sea, cuáles serían los datos específicos. Pero y en México entonces es muy común. Muy común, sobre todo en centro y sur de nuestro país. Existe una gran cantidad de población que tiene esta afectación sin saberlo, porque es denominado como una enfermedad silenciosa. Entonces, como dice la doctora Valerie, desde edades tempranas debe de ser revisado un niño oftalmológicamente, indistintamente a los padres no les llame la atención nada, no hay que esperarse a que llame la atención algo, que más adelante hablaremos de ello. Pero la cultura que debe quedar aquí es que desde el primer año de vida de un ser humano debe revisarse, tanto por fines de glaucoma como cataratas congénitas u otras enfermedades. ¿Quién haría en el caso de los niños, ahorita que lo estás diciendo, quién haría ese estudio? O
sea, digamos, a un niño de 1 año de edad o de una cosa así, ¿es el pediatra en la primera instancia? Un oftalmólogo. Un oftalmólogo. Okay. Eso sí es bien importante, que los pediatras muchas veces dicen, no, está bien de los ojos, las desviaciones a veces se le van a quitar con los años, o esa manchita llega a ser normal. Sí sería muy importante que los pediatras refirieran en ese primer año, como dice el doctor, a un oftalmólogo, a una revisión general. Sí. Y algo importante, bueno, hablando de la edad de presentación, sí, generalmente el glaucoma congénito, que es uno de los 4 grupos para clasificar el glaucoma, ¿no? Que sea el congénito, que son de 2 tipos. El que es muy evidente, el niño nace con evidentes cambios en sus ojos. El pediatra generalmente se da cuenta de que el niño tiene ojos muy grandes, y son 3 cosas, lo que llaman la triada, ¿no? Es molestia a la luz, el niño está muy inquieto y lagrimeo. Entonces, el niño que está inquieto, lagrimeo y se queja, es un dato que generalmente casi ya no se les pasa al pediatra. Okay. Y la otra, el que tiene ojos grandes, todo bien, y inclusive los papás dicen, mira qué bonito niño con unos ojos tan grandes que tiene, ¿no? ¿No es normal que un niño tenga los ojos tan grandes? Tan grandes, y a lo mejor un poquito de cambio en la coloración. Sin que tenga esos datos. Entonces, son los 2 datos. Cuando es evidente, es cuando tiene esas molestias, entonces se diagnostica rápido. Y ese diagnóstico tiene que ser tratado inmediatamente, porque ya tiene la lesión desde que estaba en el seno materno. Fíjate. Entonces, ya se está lesionando el nervio óptico, y como se decía en la cápsula, ¿no? Que efectivamente el daño es directamente a las fibras del nervio óptico, las cuales ya no se vuelven a regenerar. Por eso el daño es progresivo. ¿Y qué esperanza de funcionamiento del tratamiento tiene un niño que ya desde chiquititito tiene glaucoma? Yo creo que el 80-90% de los niños con glaucoma congénito son quirúrgicos, se deben de operar desde el principio. Ajá. Los otros pueden manejarse con medicamentos. Lo que pasa está en que generalmente parte del glaucoma congénito tienen alterado el ángulo, que es una parte por donde circula la presión del ojo líquido, ¿no? Entonces hay que entrar precisamente a quitar esa obstrucción por medio de cirugía, y para evitar que el daño pues siga, ¿no? Claro. Y los otros niños menos son los que se pueden tratar con medicamento. Ajá. Aquí lamentablemente... ¿Pero de por vida? De por vida. Así es. Solamente un grupo muy pequeño que tenga una obstrucción se pueden hacer la cirugía, y probablemente ya con eso quede prácticamente tratado. ¿Cómo se diagnostica el glaucoma? ¿Cómo se sabe cuando una persona tiene glaucoma? ¿Qué es lo que se ve y cómo se hace? Vamos a ver la siguiente cápsula. El diagnóstico es eminentemente clínico. Hay que verle al paciente el ojo, evidentemente, ver las condiciones de esa parte anterior del ojo, la proporción que guarda la córnea con el iris, la amplitud de esa cámara que se llama cámara anterior, la toma de la presión y, por supuesto, la visualización del nervio óptico. Una vez que hiciste la revisión clínica, te puedes apoyar en algunos estudios de gabinete. Por ejemplo, el estudio de campo visual, que es un sistema con el cual la computadora te va diciendo cuáles son las diferentes sensibilidades que tiene la retina de ese individuo en cada uno de los ojos. Y entonces ahí aparecen cuando hay baja de sensibilidad, y esa baja de sensibilidad corresponde con la alteración de la papila, puedes hacer el diagnóstico de glaucoma. Hay otra serie de estudios más sofisticados que a veces son convenientes, pero no siempre son necesarios. El de campo visual siempre es necesario hacerlo, que son los estudios topográficos. La tomografía óptica coherente, por ejemplo, que nos demuestra la cantidad de fibras que quedan en ese paciente en particular, en ese ojo en particular, de fibras de nervio óptico. Y algún otro tipo de estudios que son más sofisticados, como estudios por ultrasonido, por ejemplo, que nos demuestran cómo está la amplitud de la cámara. Hay veces que no es fácil hacer el estudio directo clínico, que se llama gonioscopía. Entonces pedimos hacer un estudio por medio de ultrasonido que nos habla acerca de cómo se encuentra ese ángulo, para poder ponerle apellidos a ese glaucoma y decir, este es un glaucoma de ángulo cerrado o es un glaucoma de ángulo abierto, y hay que hacerle esto o lo otro. Fíjate, ahorita en la cápsula hablaban de apellidos en el glaucoma. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de glaucoma, y hay unos mejores y otros peores, Laura. Sí, bueno, el glaucoma clásicamente lo hemos clasificado en 2 tipos: glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Son las clasificaciones, digamos, médicas. Médicas, exacto.
El glaucoma de ángulo abierto es el más común. Generalmente tiene una evolución lenta. Y bueno, nos da tiempo de que probemos gotas, láser o eventos quirúrgicos. Mientras que el glaucoma de ángulo cerrado puede tener una evolución más rápida o incluso presentar un evento agudo, una crisis de glaucoma, que le llamamos, es decir, un aumento súbito de la presión intraocular. Eso es muy importante porque los pacientes tratamos de explicarles qué es el ángulo. Pues el ángulo es la zona donde va a pasar el humor acuoso, es el líquido que se produce dentro del ojo, y bueno, el ángulo generalmente tiene una configuración. Le llamamos ángulo abierto cuando vemos todas las estructuras bien definidas, y ángulo cerrado cuando ese espacio está, digamos, estrecho o cerrado. Entonces, para nosotros es muy importante porque básicamente el glaucoma de ángulo cerrado, como tiene más riesgo de tener un ataque agudo el paciente, le proponemos un procedimiento con láser, ¿sí?, para intentar, digamos, abrir esa zona de drenaje y que el paciente no tenga este evento agudo que generalmente es muy dramático. Y cuando hablan de presión intraocular, ¿tiene que ver con la presión arterial de una persona o es una presión completamente distinta a la del ojo? Es una presión completamente distinta. Es más, espérame, vamos a ir a una pausa rápido para que me expliquen bien, porque yo creo que es una duda que muchos tenemos, ¿no? ¿Qué significa tener la presión alta en el ojo? Vamos a ir a una pausa y regresamos, pero le queremos decir que estamos completamente en vivo. Llámenos, participe con nosotros, porque aquí estamos esperando sus llamadas y sus comentarios. Volvemos. El más común de los glaucomas es el glaucoma crónico simple o glaucoma primario de ángulo abierto. Tiene la tendencia a ser familiar, tiene una carga genética y tiene una carga inmunogenética determinada. El problema es que como no produce síntomas, se diagnostica en forma tardía generalmente y con alguna frecuencia, afortunadamente cada vez más baja, los pacientes pierden la calidad de visión suficiente como para que puedan desarrollar su vida normal, ¿no? Hay otro tipo de glaucomas, como es el de ángulo cerrado, que ese desarrolla generalmente dolor, porque las cifras de presión suben muchísimo, y ese avisa. ¿Por qué? Porque el paciente sí tiene síntomas en el ángulo cerrado, que puede ser, por ejemplo, visión borrosa en la tarde, o a veces visión de arcoíris alrededor de los focos o de las luces, y hay glaucomas congénitos. Si hay gente que utiliza en forma indiscriminada y no vigilada cortisona a nivel de gotas de los ojos o derivados de la cortisona, pueden desarrollar glaucomas secundarios de ángulo abierto. Si un paciente se da un golpe y no se revisa bien, pudiera desarrollar un glaucoma secundario con el paso del tiempo. Si el paciente es diabético y desarrolla una hemorragia en el ojo, o es una diabetes que no está bien vigilada, puede desarrollar un glaucoma que es terrible, que se llama glaucoma neovascular. O sea, glaucomas secundarios hay un montón, pero los primarios son esos: el primario de ángulo abierto, de ángulo cerrado y el primario congénito. Pues ya estamos aquí de regreso y para que vea qué interesante está esto de lo que estamos hablando, y seguramente usted ha ido a hacerse algún chequeo con su oftalmólogo y de repente le dice, le vamos a checar la presión intraocular. Y uno se pregunta, ¿cómo es, o sea, qué es la presión del ojo? Y estamos platicando contigo, Laura. Entonces, explícanos un poquito, ¿qué tiene que ver la presión del ojo con la presión arterial de una persona, si es independiente o no, y cómo se sabe, cómo se conoce la presión arterial del ojo? Bueno, el ojo es un órgano que está lleno de líquido. Todos los días se produce ese líquido que se llama humor acuoso, todos los días se ocupa, se sale del ojo, y esto está, digamos, en un equilibrio. A esto le llamamos presión intraocular, es decir, la presión que tiene dentro el ojo. Okay. Es muy independiente a la presión arterial, porque muchos pacientes piensan, oiga, soy hipertenso, entonces voy a desarrollar glaucoma. No, realmente son presiones completamente diferentes. Okay. Y bueno, la presión intraocular, le llamamos presión intraocular estadística, es aquella que está entre 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Que claro, cada paciente puede tener, digamos, diversa susceptibilidad al nivel de la presión intraocular. Podemos tener pacientes que pueden tener 20, 21 y su nervio óptico está sano,
o pacientes que pueden tener 14, 15 y tienen glaucoma. Este es un glaucoma que le llamamos de presión normal. O sea que depende de cada quien. Exactamente, es un poco susceptibilidad individual, ¿sí? Y bueno, la toma de la presión intraocular realmente es muy sencilla. Colocamos una gota de anestésico al paciente y con un tonómetro, el que más utilizamos es el tonómetro de Goldman, tocamos la superficie de su ojo, la córnea, es algo indoloro, es muy rápido y es muy sencillo, ¿sí? Ok, y además pues hay que hacérselo que una vez al año mínimo. Una vez al año, claro, pacientes que tal vez tengan factores de riesgo, lo ideal es hacerlo al menos cada 6 meses, la toma de la presión intraocular. Y fíjate, ahorita se me ocurrió una pregunta. Para las personas que saben que en su familia ha habido casos de glaucoma, ¿a qué edad o en qué momento de la vida uno debe de empezar a checarse? A ver, Vincent. Bueno, independientemente de todo eso es el diagnóstico, ya los factores de riesgo como cualquier enfermedad, pues digo, ahí está, ¿no? Inclusive un médico general cuando dice, es que mi papá tuvo glaucoma, bueno, pues derivado. Él debe de derivar. Así es. Y nosotros en la exploración así, simple, un oftalmólogo, aunque vaya simplemente por una conjuntivitis o por una graduación de anteojos o algo, parte del estudio es precisamente la toma de la presión intraocular. Obviamente, personas ya un poquito, un niño va a ser muy difícil, ¿no? Sí. Sí nos podemos asomar a ver el nervio óptico, que es otro importante. Entonces, el paciente que llega a consulta viene por una infección en sus ojos, partes, tomarle la visión, ver que efectivamente si tiene o no la conjuntivitis o la infección y tomarle la presión. Y importante, asomarnos a ver el nervio óptico. Porque muchas veces, como ya se comentó, la presión intraocular puede estar por abajo de los 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, tener cambios en el nervio óptico y tener glaucoma. Por eso, actualmente nos hemos enfocado muchos a vigilar la progresión. Porque la presión intraocular, hablando de la presión que ya se mencionó que no tiene nada que ver con la presión arterial, varía durante las 24 horas del día. Por ejemplo, mi frecuencia cardíaca o mis respiraciones durante las 24 horas no es la misma. Sí. No es así, frecuencia de 80, no, varía. Igual la presión intraocular. En el día es más estable, inclusive en la noche de manera natural, en ojos sanos, aumenta. Entonces hay pacientes que en hora de consultorio, en la mañana o en la tarde, tomamos presiones normales. Y en la noche. Y en la noche aumenta. Entonces, esos pacientes en especial los podemos mandar a hacer un estudio donde les tomen la presión durante toda la noche y ahí detectamos los picos de presión. Ándale. O sea que ya son estudios muy completos, Así es, ¿no? porque de manera natural, generalmente en la noche madrugada, después de las 12, 1 de la mañana hasta las 7, puede aumentar hasta 3 o 4 milímetros de mercurio la presión. Y entonces en ese momento pues nadie está tomando las presiones, ¿no? Sí. Pero eso ya serán casos muy específicos. Okay. Y importante también la presión intraocular y, como se mencionó, el campo visual. ¿Verdad? Porque la única forma que podemos nosotros determinar que un paciente no está progresando su daño no es únicamente decirle, sabe que le acabo de tomar su presión y está en 14, está muy bien. No, y el campo visual, porque a fin de cuentas el paciente con glaucoma va perdiendo la visión o puede quedar ciego debido a que su campo visual se va deteriorando. Sí. Entonces son más o menos los parámetros. Los parámetros. Vamos a ver el siguiente testimonio y seguimos platicando. Yo padezco glaucoma, así que en el ojo derecho. Empecé a ver un poquito oscuro, me mandaron a campos visuales y ahí fue donde me la detectaron. También padezco diabetes. Aquí me han tratado muy bien, tengo 6 años viniendo. En estos 6 años la glaucoma se ha detenido. Y aparte he visto que la presión de mis ojos han bajado bastante. Empezaron a darme gotas y vieron que la presión no se me bajaba. Entonces me sugirieron que me pusiera una válvula. Y entonces me operaron y me pusieron la válvula. Antes de eso me operaron a mí de las cataratas. Me sentía yo triste, me decaía de no poder ver de lejos. Me ponía yo muy nervioso. Ha cambiado mucho mi vida. Ahora veo más, ando más contento, camino solo. La operación fue hace 6 años. A mi esposa, a ella le debo todo como estoy ahorita, porque ella es la que me ha traído me ha acompañado para todos lados. Cada 4 meses vengo a revisión. Pues ya está ahí el testimonio del señor, que gracias de verdad por compartirlo con nosotros y nos comenta algunas de las cosas que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy. Y hay llamadas aquí, el señor Lorenzo Segura nos dice:
Me hicieron los estudios en una clínica famosa para ser candidato a operación con láser. Me dijeron que tenía principios de glaucoma, sin embargo me operaron. Después de la operación me duró el gusto 3 meses y empecé a ver mal. Finalmente en el Seguro Social me detectaron el glaucoma. ¿Con la operación se pudo haber acelerado el glaucoma? Pues sí, después de la cirugía, sobre todo, bueno, habrá ver qué exactamente le hicieron. Seguramente le hicieron un LASIK. Es un procedimiento para quitar miopía, astigmatismo. Entonces, después de la cirugía se dan esteroides, se da cortisona y bueno, probablemente eso pudo haber acelerado la progresión en su glaucoma, en este caso muy particular. ¿Cómo saber y es muy importante, candidatos o no? Bueno, aquí es muy importante comentar que un paciente que tiene sospecha de glaucoma es muy controversial. Digo, hay foros que dicen que sí se pueden operar de un LASIK y otros que no. En mi opinión particular es un paciente que no se debe de operar, ¿sí? Un paciente que tiene sospecha de glaucoma no es candidato a hacerse cirugía LASIK. Y el láser, por supuesto, que es un avance tecnológico importante, pero tiene que estar realizado por un especialista Así también, es, ¿no? además. Hay otra llamada del señor José Luis Martínez, dice, tengo 20 años con glaucoma, ¿hay algún tratamiento efectivo con células madre para regenerar el nervio óptico y aumentar la visión? Hasta el momento no hay algún estudio, algún protocolo de investigación, digamos, en humanos con células madre para glaucoma. Dice Francisco Madrigal, a mi papá le dio glaucoma y yo veo como hilitos en mi ojo desde chamaco, quisiera saber qué onda. Ya tengo 60 y algo, me sometí al examen para la operación y me dijeron que no era candidato. Vi un reportaje que comiendo espinaca se mejora la mácula. ¿Esto puede ser, doctor? Hay inclusive en oftalmología, en los congresos, hay unos temas que se dan o damos, que se llama mitos y realidades de glaucoma, donde habla todo esto de las espinacas y los vitamínicos, ¿no? Yo creo que aquí están hablando de cosas diferentes, ¿no? Porque una cosa es la retina y una parte de la retina es la mácula, donde sí puede haber degeneraciones por la edad, o sea, degeneración. Ahí pues empezó muy joven, ¿no? Sí. Ahorita a los 60 años, bueno, no está tan grande, pero pueden ser, o sea, no tiene nada que ver con glaucoma, ¿ok? Los hilitos estos que ve, generalmente muchos los tenemos. Dentro del ojo, ya se vio el diagrama, tenemos en la cavidad lo que conforma, lo que llena el ojo, está como una gelatina espesa y transparente que se llama el humor vítreo. Y generalmente son como celulitas, vamos a llamarles, que están flotando. Frecuentemente las vemos. Es más, en un paciente es normal verlas cuando hay un fondo blanco. Ahora, preocupante cuando son muchos, cuando ya se transforman en una mancha negra, donde sí convendría revisarles la retina. ¿Y cada cuánto tiempo se debe ir para que realicen un examen de la vista? ¿Y a dónde? Porque hay muchos lugares donde lo ofrecen este examen de la vista, pero no sabemos si sea tan completo. Es que el examen de la vista, hablando de ese término, involucra, por ejemplo, de las ópticas, ¿no? Que dicen examen de la vista. Bueno, ahí lo que van a hacer un examen únicamente de graduación de anteojos, pero no va a ser realizado un estudio donde se vea con un microscopio todas las partes del ojo. Entonces, más bien sería el examen de la vista, es únicamente para ver si necesitamos o no anteojos, y el otro sería un estudio oftalmológico hecho por un oftalmólogo, donde ya se mencionó, que involucra graduación de los lentes y revisar todas las partes del ojo. Sí, la pregunta es porque aquí en Facebook también están refiriéndose a esto, porque mucha gente cree que va a estos lugares y ya se hizo su estudio y está bien de la vista. Ese es un punto muy importante porque muchos de los pacientes con glaucoma que nos llegan por primera vez al consultorio no lo sabían. Y nos dicen, es que yo iba con el de la óptica y me tomaba mis lentes y yo sí me revisaba. Pero en realidad, pues digo, un optometrista no es oftalmólogo, no es médico, se dedica solamente a medir la graduación de sus anteojos y nada más. Y es muy lamentable porque nos llegan en etapas tardías. Entonces es muy importante fomentar la cultura a los pacientes, a la población, que debemos de revisarnos los ojos al menos una vez al año, ¿sí? Con el oftalmólogo. José Luis González dice, tengo 61 años, me comentan que me rompí el humor vítreo del ojo derecho, veo arañitas, ¿es algún principio de glaucoma o a qué se refiere? Ustedes ya nos han estado explicando, pero quizás él nos acaba de sintonizar y tenga esta duda. Yo creo que más bien tiene un desprendimiento de vítreo posterior. Esta es una situación en donde el vítreo ya explicó el doctor Vincent, es un
gel que tenemos dentro del ojo y está envuelto como en un celofán que está bien pegado a la retina y con el tiempo ese celofán puede desprenderse. Generalmente se desprende de forma natural en la mayoría de la población y no tiene ninguna importancia. Tenemos más dudas, Marisa, pero tú tienes testimonios por allá. Por acá tenemos, sí, varios testimonios y fíjate, estoy junto a Manuel. Manuel ya tiene tiempo con glaucoma, ¿verdad? Sí, sí, como 7 años. Como 7 años. ¿Y en qué grado está su glaucoma, Manuel? Pues, ¿Ya está muy avanzado? Sí, muy avanzado. Ajá. ¿Ve? Me decía su esposa que ya tiene un 95%, ha perdido la vista en un 95%. Exactamente, sí. Ajá. Nomás lo tengo en el ojo derecho. Ajá. En el ojo izquierdo tengo un derrame, un sangrado más bien. Ajá. ¿Cómo es vivir con glaucoma? ¿Cómo es vivir así? Pues se ve muy poquito y molesta porque no ve uno con claridad las cosas. ¿Y le impide hacer cosas? ¿Le ha cambiado la vida? Pues sí. ¿Sí? Pues ya no puedo trabajar como trabajaba antes. Ajá. ¿En qué trabajaba? Yo era plomero electricista. Ajá. ¿Y ahora qué hace? No, nada, no puedo hacer nada. No puede hacer nada. Exactamente. Ajá. ¿Y se atendió a tiempo o se atendió tarde? O sea, me estuve atendiendo, pero pues, como dice usted, puro control. Ajá. De gotas. Las gotas que me ponía era timolol. Ajá. En el día y en la noche era Travatan. Ajá. Una gota. Ahora, hay que aclarar que usted es diabético, ¿verdad? Sí. Y este glaucoma le vino por precisamente la diabetes. No, por un golpe. Ah, por un golpe. Por un golpe que Ajá. tuve en el ojo derecho. Ajá. De ahí se me derivó el glaucoma. Uh-huh. Y el doctor que me estaba atendiendo dijo que ese ya no tenía cura, que ya nomás me iba a ir controlando la presión. Ajá. Para que no avanzara tanto. Así es. Y usted viene hoy aquí con su esposa, que está aquí también a mi derecha, sí. Que Magda, que también tienes principios de glaucoma. A mí me dijeron allá en Guadalajara, yo fui a un instituto precisamente porque yo me dijeron que tenía miopía. Ajá. Entonces ya de ahí me dijeron que no, que ya se había pasado, que iba a empezar con el glaucoma. El glaucoma. Ajá. Y tú viviendo con tu marido, ¿cómo es cómo lo has visto evolucionar con respecto a al glaucoma? Pues yo la verdad tengo, ¿qué será? Un año con él y pues sí lo he visto que de hace 9 meses, perdón, ha ido bastante. Ajá. ¿Ha sido duro como pareja en su nivel de pues vida? Se pone luego muy, pues sí, yo me imagino de que mal es humor. Sí, bastante. Me ha costado mucho trabajo, pues adaptarme, ser su guía más que nada, porque pues llévame acá, y si no le llego a entender, claro, pues es a donde se molesta. Se desespera, debe ser muy desesperante tener la visión y después perderla. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer a los especialistas ahorita regresando a esta pausa? Piénsala y ahorita se las hacemos para que aclare sus dudas. Vamos a una pausa y regresamos con más. Les recordamos que nos puede llamar a nuestros números telefónicos o ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales y que estamos completamente en vivo. Regresamos después de esta pausa. El glaucoma de ángulo abierto, generalmente el tratamiento es médico y es a base de 2 grandes grupos de agentes hipotensores oculares. Lo único que tratamos en el glaucoma es el aumento de la presión. La combinación de los medicamentos en la mayor parte de los pacientes logran un control aceptable de la presión y una seguridad de que no se va a seguir deteriorando. Si no es así, entonces hay que recurrir a una cirugía que se llama cirugía filtrante. Hay que darle a ese remanente de líquido una salida artificial para que ya no haga esa presión hacia el nervio óptico y no se escabe la papila. Las válvulas es un sistema de filtrante. Hay otras que se llaman trabeculectomía, parece trabalenguas, pero así se llama, y hay otro tipo de procedimientos filtrantes en general. En el de ángulo cerrado, el tratamiento generalmente es quirúrgico. Hay que romper ese bloqueo que hay, que está cerrando el ángulo. Entonces se hace un agujero en el iris, que se llama iridectomía, y al hacer el agujero en el iris se abate, y entonces al abatirse la cámara se amplía.
Ese es el tratamiento de elección cuando nosotros vemos a un paciente que inicia un glaucoma de ángulo cerrado o que tiene la posibilidad de desarrollar por la configuración anatómica un ángulo cerrado. El tratamiento médico también se les da a estos pacientes y el tratamiento con cirugía filtrante también se les da a estos pacientes, dependiendo de la necesidad. Y en los glaucomas congénitos todos son quirúrgicos y a veces se da tratamiento complementario. El tratamiento no permite que los pacientes recuperen lo perdido. Ya se fundieron esas fibras y ya no hay manera de reconectarlas. Pero lo que sí se puede o lo que se intenta es tratar de que al bajar la presión ya no se siga deteriorando ese nervio óptico. El tratamiento del glaucoma entonces no es curativo, sino solamente para lograr control de la situación de degeneración del nervio óptico. En el láser lo que se hace generalmente en el ángulo abierto es disparar a la coladera, porque la coladera en el ángulo abierto no está tapada por el iris, sino está como asolvada. Son como nuestras coladeras de la calle, que la gente tira la basura y luego pues ya resulta que tenemos un charcote. Bueno, pues es lo mismo. El láser lo que hace es de alguna manera desasolvar esa coladera y permitir que una serie de vías metabólicas se activen para que se mantenga más viva, más dinámica esa coladera. Ese es en el ángulo abierto. En el ángulo cerrado ya dijimos de la iridotomía, del agujero en el iris, y que a veces no es suficiente. Entonces hay que aplanar el último pliegue del iris con unos disparos para que permita entonces que el acuoso salga libre por ahí. Ese procedimiento se llama gonioplastía. En el congénito no hay láser. En muchos de los secundarios, que sí son de ángulo abierto o de ángulo cerrado, se puede intentar el láser, pero generalmente se utiliza en los primarios, tanto de ángulo abierto como de ángulo cerrado. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y aunque sé que son imágenes que nos pueden impactar, la verdad es que qué maravilla que se pueda hacer ese tipo de cirugía y sobre todo que tengamos estos expertos aquí en México que hacen estas extraordinarias cirugías oftalmológicas. Hace ratito estábamos platicando con Magda y con Manuel y Magda me decía que tiene la inquietud, a ver si la puedo representar bien, Magda, de que ella está empezando con glaucoma y ella ve cómo ha sido la evolución del glaucoma de su marido y su pregunta muy breve es si ella puede prevenir llegar a esos niveles de glaucoma y ser atendida a tiempo. Rápidamente, Laura. Sí, claro que sí. Si usted se apega a su tratamiento, acude a sus revisiones, se hace sus estudios, su estudio de campo visual, que esto es muy importante para ver cómo está progresando su glaucoma, su oftalmólogo va a ir valorando si su tratamiento es adecuado o hay que dar algo más o dar láser o algún otro procedimiento. Un paciente con glaucoma que se diagnostica a tiempo tiene menos probabilidades de perder la visión. Esto es muy importante porque el propósito es tratar de hacer el diagnóstico temprano para que los pacientes no tengan repercusiones a largo plazo. Ok. Muchas gracias. Bueno, y por acá tú también tienes glaucoma. Sí, buenos días. Mi problema, sí, actualmente me han dicho que tengo el problema de glaucoma, entonces sí me gustaría porque sí me dijeron que tengo el ángulo cerrado. A mí sí me preocupa, porque no tengo seguro, no tengo ISSSTE, pues no tengo un especialista para que me vea. Yo no tengo ahorita lo económico. Lamentablemente yo no trabajo, soy ama de casa, pero sí me preocupa y me preocupa mucho que vaya yo a perder la vista, porque ahorita ya estoy viendo borroso. Veo muy borroso, ahorita ya me andaba yo cayendo por lo mismo y ya ando buscando quién me pueda, por lo menos un diagnóstico y un tratamiento, porque de verdad no tengo. A ver, ¿quién puede ayudarla? Pues realmente el tratamiento del glaucoma y de hecho desde el diagnóstico, en efecto, a veces no se tiene el acceso a una atención médica, ¿no? No puedes ir con un médico que te cobre la consulta y a veces se desconoce un poco los lugares donde puede uno acudir. Existen como hospitales solamente oftalmológicos, donde aquí tenemos varios miembros, que puede ser Conde de Valencia, el Hospital de la Luz o el hospital como en Las Cápsulas, el de la Ceguera. Sin embargo, también existen hospitales totalmente públicos donde no se paga nada, como es el Hospital Rubén Leñero, como es el Hospital Joco, donde también hay servicios de oftalmología, donde no se les cobra nada al paciente.
No se otorgan las gotas por parte de Salubridad, sin embargo, cada vez los laboratorios donan más y más medicamentos para que se le puedan ofrecer al paciente y tenga un tratamiento hasta cierto punto totalmente gratuito. Y me gustaría decirte que qué bueno que estás aquí hoy, porque no te vas a ir de aquí sin que te lleves los datos de todos y para que puedas tener ese diagnóstico y ese tratamiento que tanto necesitas. No, con mucho gusto. Sí. Si no, únicamente, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? Tengo 44 años. Pues digo, es una persona joven, ¿no? Generalmente ahorita la pérdida de la visión puede ser no necesariamente por glaucoma, aunque dijeron de ángulo cerrado, pero habría que ver también si no también tiene catarata. Sin duda. O sea, que la catarata puede inclusive deteriorar más la visión que el mismo glaucoma, porque como ya se mencionó, la pérdida de la visión en el glaucoma es de la periferia hacia el centro, entonces pueden tener una visión central normal, deteriorar, y la catarata, entonces, pues seguramente con la revisión van a determinar qué es. Eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y por acá hay una pregunta también, a ver. Sí, en mi caso, hace 7 años, en un estudio que nos hacen a las personas que trabajamos en la Secretaría de Educación Pública, se llama CLIDA, me diagnosticaron glaucoma, me mandaron a mi clínica, yo soy de Guerrero, y en mi clínica del ISSSTE, el oftalmólogo me dijo que no lo tenía, pero mi vista se ha ido deteriorando progresivamente. Quisiera saber qué pasó ahí. ¿Qué puede hacer? Ajá, bueno, Laura. En el CLIDA toman la presión intraocular con un tonómetro de aire, me imagino. Entonces, bueno, ese tonómetro, aunque es preciso, digamos, no es tan preciso como un tonómetro de Goldman, que es el que generalmente tenemos todos los oftalmólogos en el consultorio. Entonces, bueno, en su caso, probablemente le hallaron algún dato de sospecha de glaucoma, pero actualmente ya tenemos muchos estudios que nos pueden dar, digamos, con más certeza el diagnóstico en etapas muy tempranas. Entonces, en su caso se tendrían que hacer algunos estudios extras, aparte de la exploración, como bueno, un campo visual o un campo visual que se pueda adelantar al diagnóstico algunos años, o estudios para valorar el nervio óptico, ¿sí? Para ver cuántas fibras nerviosas tiene, y en conjunto, valorando todos esos detalles, se le puede decir a usted si ya tiene glaucoma o solamente está como sospechoso de glaucoma. Y bueno, como ya vamos a hablar también más adelante acerca de la catarata, sí me gustaría como dejar muy claro que hay cosas que son hereditarias con respecto al glaucoma, que vienen o que suceden por algún golpe, por alguna cosa, pero hay glaucoma secundario. Y uno de los errores más frecuentemente que cometemos, y me incluyo yo, es andarnos poniendo gotas que no sabemos ni de qué son, pero te las recomendó la comadre, la amiga, el vecino, son buenísimas, comadre, póntelas, y resulta que tienen cortisona y luego tienen como repercusión que usadas con frecuencia pueden causar glaucoma. ¿Qué cosas hacemos mal y que son peligrosas? La cortisona no es mala. La cortisona es un excelente medicamento y que lo ocupamos muchísimo en la oftalmología para salvar ojos. Es padrísima, pero ese es el problema. La diferencia es, por ejemplo, es la indicación, obviamente, ¿no? Tenemos 3 o 4 tipos de cortisonas, por lo menos en gotas, y que involucran la potencia. La dexametasona es la más potente y otra que son muy poco potente, que inclusive cortisona que actúa solamente en la superficie del ojo y no penetra, no podría provocar glaucoma, ¿no? Sin embargo, esa es la indicación, ¿no? Ok, pero no ponerse cosas que no son recomendadas por un médico. Así es que inclusive nosotros en el consultorio le mandamos un medicamento que necesita. Doctor, ¿tiene cortisona? Sí, entonces se espanta. No, tranquilos, es un excelente medicamento y yo creo que el único especialista médico que debe de mandar cortisona en los ojos somos nosotros, ¿no? Sí. Y no una mala indicación como acá, ¿no? Que ¿Por qué así ha sido? Porque se confesó hace ratito, que se ponía gota. ¿Sabes qué, Marisa? Incluso nos comentan que hasta los niños, luego las mamás, como les ven los ojitos rojos o irritados, les pueden aplicar estas gotas y ahí es gravísimo también, claro, porque son desde pequeñitos. Y bueno, comentando lo que tú ya nos dijiste sobre, ya vamos a cerrar el tema de glaucoma, hay varias preguntas, pero también comentarios que nos hablan sobre el uso indiscriminado del láser en estos tratamientos, si ustedes quieren enfatizar, y esta cuestión también de, nos decían de los ojos secos, y justo la recomendación de las gotas, porque parece que no, pero de verdad es como el pan nuestro de cada día,
Usted también nos lo decía, doctora Valerie, entonces nos decía poner mucha atención en todas estas cuestiones y además vamos en etapas muy avanzadas ya para que nos hagan el diagnóstico. De hecho, la semana anterior toda la semana la dedicaron los especialistas, fue el Día Mundial del Glaucoma, el 12, por supuesto que aquí en Diálogos estamos siempre al pendiente de estos temas, por eso este programa, nada más que luego los especialistas están ocupados justo en estos días haciendo diferentes actividades, por eso lo abordamos el día de hoy, pero ustedes trabajan todo el año en esta cuestión de la prevención. Entonces, si quisiera acotar esto del láser, doctora, que es tan importante. Sí, bueno, el LASIK es un procedimiento que hacemos los oftalmólogos para quitar la miopía o el astigmatismo o la hipermetropía. Sin embargo, es muy importante remarcar que estos tratamientos deben de hacerse por oftalmólogos que tengamos la experiencia en estos procedimientos. Lamentablemente han proliferado lugares donde ofrecen el procedimiento sin el más mínimo, sin la mínima revisión al paciente, y pues simplemente por negocio se está abusando de estos procedimientos. Entonces es muy importante que los pacientes, si tienen la inquietud de hacerse este procedimiento, lo hagan con un oftalmólogo que de preferencia tenga experiencia en este tipo de tratamientos, en lugares serios, para que no tenga ninguna complicación o una eventualidad. Ya habías comentado un paciente que le hicieron un LASIK, un paciente con glaucoma y que, bueno, indudablemente está totalmente contraindicado. Sí, únicamente, bueno, aquí yo creo que dividiríamos rápido, ¿no? Porque la cirugía para corregir la miopía LASIK no provoca glaucoma, ¿no? En los casos, ¿no? Pero también no es satanizarlo, sino ya se dan las indicaciones. Un paciente con sospecha de glaucoma o con glaucoma se podría operar, más ya se mencionó, el criterio es que modificamos algo muy importante, la presión del ojo. Para el paciente con glaucoma, si algo monitorizamos es la presión del ojo. Cuando se le realiza cirugía de LASIK, adelgazamos la córnea. Entonces, con eso modificamos o distorsionamos la presión intraocular que se le va a tomar a ese paciente para el resto de su vida. Claro. Esa es la controversia. No es que uno provoque la otra, ¿no? Ahora, con respecto al ojo rojo, todas las gotas para el glaucoma, todas provocan cierto grado de ojo rojo. Es normal, ¿no? Hay medicamentos muy potentes, excelentes, que se aplican una gota al día y provocan ojo rojo. Yo a los pacientes les digo, es normal que tengan sus ojos un poco rojos, pero no se espante, se le podrá poner algún colirio o algún lubricante y que lo tolere, ¿no? No tiene mayor problema. Porque entonces son cosas diferentes, ¿correcto? Con respecto a la cirugía de LASIK y glaucoma y el ojo rojo por los medicamentos. Doctor Oscar. Complementando lo que ya mencionaron los doctores, simplemente para hacerlo más fácil y entendible en la población, la cirugía de láser excimer o LASIK o en las distintas variables en las cuales aplicamos estos tratamientos que tienen el fin de no usar gafas, la idea es que tienen que ser ojos sanos libres de cualquier enfermedad, llámese glaucoma, alteraciones de retina o de la misma córnea, por supuesto. Y que la gente debe de, como ya mencionaron, debe de buscar que las personas, los doctores que vayan a hacer estos procedimientos, deban estar avalados por los consejos mexicanos propios de nuestro país que estén autorizados para hacer este procedimiento. Que no se guíen por una cuestión mercadológica ni de precios. Esto es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado y debe ser previamente valorado para ver si se es candidato o no por una persona autorizada. Y en el contexto de los ojos rojos y las gotas para ojos rojos, pues en este país, por desgracia, existe una cuestión idiosincrática en la cual la persona que está detrás del mostrador de una farmacia te da el primer medicamento que tiene a la mano. Contraindicado. Ni la manzanilla para los ojos. Es decir, esto debe de ser previamente valorado por un oftalmólogo para ver por qué un paciente tiene ojo rojo. Hay muchas causas y en consecuencia se da el tratamiento oftalmológico que le concierne. Y todas estas gotitas que te venden y que son de uso común, que no son grandes medicamentos, ¿esas no tienen riesgo o también? Ahí el problema es que, como decía el doctor, el que está atrás del mostrador, pues no sabe cuál es la gota que no le va a causar daño al paciente y cuál es la que sí. Para él, ahí dice ojo rojo, o en su experiencia de vendedor de farmacia, te dice, estas son las buenas. Y para todo las usan. Y justamente como se hablaba, este tipo de gotas que tienen cortisona son muy, muy buenas para ciertas cosas, pero a la larga, con un mal uso de ellas, pueden causar glaucoma. Sí. Pero las que tienen cortisona, pero digamos las que te venden, pero de los colirios estos de toda la vida, que te ponen lubricantes, todo esto, esos no hay problema, ¿no? No, sin duda alguna hay problema. Todas ¿también? las gotas que quitan lo rojo, no puedo mencionar nombres comerciales, hay muchos, seguramente
prácticamente todos los conocen aquí, están contraindicados y si se usan de manera crónica generan más ojo rojo de lo que previamente tenían. Bueno, pues entonces creo que nos queda clarísimo que es un tema serio el del glaucoma y que sí hay que irse a revisar con el oftalmólogo, vale la pena, ¿no? Revisarse con el oftalmólogo y salir de la duda de si podemos o no desarrollar un glaucoma. Y acuérdese lo que dijimos aquí, mientras más pronto se diagnostica, mejores son las oportunidades de no desarrollarlo a tal grado que se quede usted completamente ciego. Entonces, creo que con eso hay que quedarse. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a hablar de otro fenómeno muy importante, la catarata. No se vaya, regresando platicamos de ella. Seguimos con ustedes para anunciarle el tema del día de mañana, por supuesto completamente en vivo, nosotros aquí trabajando. Mañana es el tema de Cristina Jauregui y nos va a hablar sobre qué tiene mi hijo, miedo, ansiedad o fobia. Le ha tocado que su pequeñito todas las noches durante más de 6 meses se despierta y va al lado de su cama porque no puede dormir. ¿Será esto de verdad un miedo? ¿Tendrá el niño ansiedad? ¿O en qué momento esto ya se disparó y es una fobia? El día de mañana los especialistas nos van a decir primero cómo identificarlo y después qué hacerlo para ayudarlo. Y así nos ayudamos nosotros mismos como papás, porque luego la verdad es que son noches complicadas para los dos. Así que no se lo pierda a las 9:30 de la mañana y ahora vamos a ver una cápsula que nos va a empezar a introducir en el tema de las cataratas. La catarata es la opacidad total o parcial del cristalino, que es nuestro lente intraocular, ¿no? Es el lente natural que está dentro del ojo. Este es el ojo, la estructura del ojo. Aquí esta parte transparente, la primera que se encuentra aquí es la córnea. El cristalino está justamente atrás del iris, que es la parte del color del ojo. Es esta estructura biconvexa que es transparente cuando estamos jóvenes y se va opacando. Las causas principalmente es la edad, sin embargo en pacientes diabéticos, por ejemplo, y en algunas otras patologías hacen que se presente esta opacidad a más temprana edad. Hay cataratas traumáticas, cataratas congénitas y del desarrollo. Las más comunes son las cataratas seniles, que es relacionada a la edad. Los síntomas principales es una disminución en la agudeza visual, que es progresiva. Esta se acompaña de disminución en la calidad de visión, ¿no? Los pacientes ven con menos luz. También les deslumbra más la luz solar, por ejemplo. A simple vista no se puede ver, a menos que ya estuviera a un grado muy avanzado, que es lo que se ve como blanco a veces en la parte central del ojo. El diagnóstico es principalmente clínico. Eso se ve bajo una lámpara de hendidura, que es un biomicroscopio que puede ver las estructuras del ojo con mayor aumento. Y nos ayudamos también con la ecografía y con una interferometría óptica. Estas, además de ver la catarata, nos ayuda a calcular el lente intraocular que va a ir dentro del ojo, que esa es la mayor finalidad de esto. Bueno, yo creo que todos conocemos, esa sí es como mucho más fácil de detectar, la catarata, porque de alguna manera se ve borroso, se le ve el ojo opaco a la persona que lo padece, y yo creo que ahí sí, quizá nos tardamos por otras causas, pero no porque no nos demos cuenta, porque yo creo que es mucha más obvia, ¿no? ¿Qué me dicen de la catarata? Pues la catarata, justamente como mencionabas, el principal dato es visión borrosa. Y ahí no hay cómo no detectarlo porque llega un momento donde empezamos a notar que la visión ya no es lo que solía ser. Sí. Empieza como si viéramos justamente a través de un vidrio opaco. O sea, la claridad que antes teníamos, se ponen los pacientes los lentes y dicen, ya no veo igual que antes. Entonces es el momento de acudir a una consulta justamente para ver qué está sucediendo. ¿Tiene que ver con la edad, la catarata? De hecho, es la causa más común de catarata, relacionada a la edad, aunque hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, en nuestro país, la gente diabética sería la segunda causa de cataratas. Se generan cataratas más rápidamente y avanzan más rápidamente en gente diabética que en no diabética. Y hay otras causas, ¿no? Mal uso de medicamentos, como ya hablamos en cápsulas previas, cataratas secundarias a golpes, también relativamente frecuentes, cataratas congénitas de nacimiento, del desarrollo, en fin, hay muchos tipos. ¿Y a niños también les puede dar catarata? Sí. Sin duda alguna, la catarata congénita es que se nace con catarata y por eso hace rato insistíamos de la parte de la detección de glaucoma congénito, de la misma manera
entre más temprano se diagnostique y se trate en los primeros meses de vida a un paciente con catarata congénita, mejor el pronóstico. Nada más que ahí sí, en el caso de la catarata, creo que los pronósticos suelen ser bastante agradables y buenos, ¿no? Que es la gran ventaja de la cirugía de catarata, y de hecho cuando se detecta la catarata, la visión, si el paciente es sano ocularmente hablando y no tiene glaucoma, no tiene ninguna otra enfermedad, retoma su visión previa, ¿no? Eso está maravilloso. Vamos a ver el siguiente testimonio. Vamos a verlo. Soy Ismael, ella es Rosaneri, mi hermana. Ella tiene el problema de las cataratas congénitas. Nos dimos cuenta un poco más o menos a los 5 años. Ella pues entraba en la escuela y pues simplemente se trompezaba, tenía dificultades para ver en el pizarrón. Tengo 18 años, que no podía hacer las cosas o no veía de lejos las cosas y pues me sentía bien mal. Otras personas nos recomendaron venir aquí al hospital. Venimos de lejos, se necesitan recursos económicos para llegar aquí. Pero pues sí, tuvimos que luchar por llegar. Me operaron el izquierdo. Después de la operación vi un poco más, mucho mejor con el izquierdo. Lo más difícil es lo económico. Mi familia me ha apoyado mucho y sí he tenido bastante el apoyo de ellos económicamente y moralmente. La crisis económica para nosotros es fuerte, pero gracias a Dios también aquí en el mismo hospital pues nos han apoyado. Pues yo espero para las demás personas que sí se puedan operar, porque sí, ¿para qué estar sufriendo si tiene remedio? Pues mis sueños es poderme operar los 2 ojos. Fíjate, ahorita me surgió la duda. En el caso del glaucoma, ¿te puede dar en un ojo sí y en otro no, o da en los dos? Normalmente es bilateral, la reserva de los médicos normalmente es bilateral. 70%. ¿70%? Bilateral. Ok. ¿Y en el caso de la catarata? De las dos opciones, es decir, normalmente pueden dar bilateralmente, pero son asimétricas, aunque nuevamente, si son pacientes con diabetes, suelen ser bastante simétricas, es decir, van creciendo a una velocidad muy similar. Y ahora, en el caso de la catarata, se opera, digamos, si fuera bilateral, se opera primero un ojo y luego el otro. En general, así son las operaciones de ojos, ¿verdad? Cualquier cirugía intraocular en el que penetramos al interior del ojo, siempre por disposición internacional, tiene que ser primero un ojo y en otro tiempo segundo ojo. Ok, porque si no, sí sería como muy dramático. Cirugía intraocular. Intraocular. Ok, hace rato que estábamos viendo la cápsula donde vimos esta operación minuciosa y además la vimos muy clarito cómo se operan estas cosas de los ojos, que son verdaderamente impresionantes. Me preguntaba yo y dije, les voy a ir a revisar el pulso. Tienen que tener, pero un pulso, pero perfecto, porque es microcirugía, ¿no? Así es, toda la cirugía intraocular se hace con microscopio y justamente, bueno, sí hay que tener buen pulso, ¿no? Sí. Y algo importante también que se me olvidó mencionar de la catarata era que todo mundo la vamos a padecer en algún momento dado. O sea, la catarata más frecuente, que es la relacionada a la edad, todo mundo la padeceremos, más joven o más grande. Si así viviéramos, hay personas que tienen 80 años y dicen, yo veo perfecto. Si viven 100 años, 110 años, la padecerían. La padecerían. ¿Y cuánto es lo más temprano que aparece una catarata? Hombre, las cataratas las operamos cuando el paciente manifiesta decremento visual y lo podemos validar en la consulta. Hace muchos años, la frase clásica de cirugía de catarata es: te debes operar la catarata cuando esta está lo suficientemente madura. Y esto se expresaba porque la cirugía de catarata se hacía una incisión muy grande de 10 milímetros y para poder extraer completamente todo el cristalino, necesitaba estar lo suficientemente dura para poderlo extraer. Sí. El día de hoy hacemos microcirugía de catarata apoyada con un sistema que se llama facoemulsificación y unos nuevos láseres que se llaman láser de femtosegundos, en los cuales la mano del cirujano, si de por sí es precisa, el láser todavía le da un empujoncito adicional. Ah, bueno, qué Entonces, maravilla. no hay que esperarse a que la catarata se vuelva muy dura o muy opaca. El día de hoy las cataratas se pueden operar en fases tempranas, claro, siempre y cuando esté justificado por el hecho de que el paciente tiene pérdida visual. Ajá. Ok. ¿Y a partir de cuándo? Ya dijiste tú que puede ser en cualquier momento, pero a partir de qué edad ya sí hay que estar pendiente, 50, 60 años, 50, 60 años es normalmente después de los 60 años cuando más empieza a manifestarse, pero cualquier paciente que sienta que ya no ve bien con sus lentes
o que sienta que ve empañado a través, o sea, como un vidrio empañado, es importante que acuda. ¿Y siempre se puede quitar la catarata o llega un momento en que ya creció tanto o ya se pasó de cocimiento y ya no se puede quitar, o cómo es eso? Siempre se puede quitar la catarata, inicia la dureza, y es importante hacer la acotación nada más, que el día de hoy la cirugía de catarata se ha convertido en la cirugía refractiva número 1 del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que además pretendemos, con los lentes intraoculares más modernos, que la gente no use gafas o use las menos gafas posibles. Ok. Y tenemos muchas preguntitas del auditorio, ¿verdad, Nora? Así es, Marisa. Guillermo Martínez dice, mi mamá tiene 76 años, tiene cataratas, de hecho le hicieron estudios en el Seguro Social y la iban a programar para cirugía. Sin embargo, llegó uno de los pacientes reclamando que el lente que le habían puesto estaba contaminado y que ya no tenía remedio y por lo mismo perdió la vista. Mi madre ya no se quiso operar por ese comentario. ¿Qué tantas probabilidades hay de que se pueda contaminar un lente? Bueno, específicamente no conozco el caso, pero como tal el hecho de que si no se operó, que estoy entendiendo que no se operó. Por miedo, sí. Por miedo, esa, como dijo la doctora Valerie, la cirugía de catarata se puede realizar en cualquier momento con la persona autorizada o con la institución autorizada y avalada para hacer estos procedimientos con calidad. ¿Pero se puede contaminar el lente o no? Más bien, seguramente lo que sucedió es que se infectó el ojo. Y no creo que haya sido el lente intraocular. Generalmente los lentes intraoculares vienen totalmente sellados, con un control de calidad que provoca que no tenga bacterias, microbios. Uno de los pocos riesgos de la cirugía de catarata, que es extremadamente raro, es que se infecte el ojo. Entonces, seguramente lo que sucedió en este caso es que el paciente se le infectó el ojo. Sí, pero que no se pero guíe realmente por lo que no le pasó. fue por el lente intraocular, sino por el pequeñísimo riesgo que puede haber de infección, que actualmente en estos días es muy bajo. 0.001% de riesgo de infección intraocular, secundaria. Doctora Valeria. Y la otra cosa importante es no guiarse por lo que le pasó a la vecina o lo que le pasó al paciente previo. Hay que individualizar cada caso. Es muy diferente si un paciente tiene 40 años que si tiene 80 años, si tiene diabetes, si no tiene diabetes, si fue por un golpe, si tiene las condiciones higiénicas necesarias para el posoperatorio. Entonces, tratar de que cada caso sea muy individualizado y no decir, porque al paciente previo ya no ve, yo ya no voy a hacerme el procedimiento, ¿no? Aquí en el Facebook, Miriam López dice, por favor contéstenme. Vamos, Miriam, dice, hace 2 años lo operaron de cataratas y se le desprendió la retina. Eso fue en el seguro. Fue al Hospital Conde de Valencia y le proponen operar la retina, pero sus tiempos de coagulación no son favorables. ¿Sería bueno que la operen el ojo o no? Bueno, el desprendimiento de retina puede suceder con o sin cirugía de catarata. Por supuesto que un paciente que se opera de catarata siempre va a tener un pequeño incremento en ese riesgo, sobre todo si el paciente tiene una miopía alta. Un paciente que es operado de catarata debe ser vigilado profilácticamente de la retina y de todo el resto del ojo de por vida. Ahora bien, si el paciente tiene alteraciones sistémicas que le estén generando pruebas de laboratorio modificadas, creo que primero se deba atender la parte sistémica y eventualmente la cirugía de retina. Nuevamente, el tema de la cirugía de desprendimiento de retina es un tema delicado y hay distintas connotaciones con respecto a la urgencia o no urgencia de hacerlo. Entonces, dar una respuesta global con esta información sería un poquito ocioso, pero más que nada apoyarse de la institución en la que se encuentra y seguir los pasos que le va indicando el hospital. Si ustedes solamente orientan, por supuesto que por la televisión no pueden dar un diagnóstico, no pueden dar una consulta, pero están aquí para orientarlos y que tomen la mejor opción. Y vemos que sí hay circunstancias desfavorables también que les han sucedido a algunos pacientes. Perdón, es una realidad. Con respecto, hay que entender que, como ya vieron el esquema del ojo, el ojo tiene muchos componentes, ¿no? O sea, si lo separamos es como un coche, tiene muchas partes. Y cada parte puede deteriorarse o alterarse. Y muchas veces esto no tiene nada que ver con el otro, ¿no? En el coche, las llantas no tienen nada que ver con el motor. Igual aquí, la catarata es un evento y la retina es otro evento, que pueden pasar algo así, ¿no? Pero generalmente eso se hace antes de la cirugía. El paciente, o sea, el médico dice, te voy a operar de la catarata, pero te estoy encontrando aparte una alteración en la retina, o te estoy encontrando glaucoma. Entonces, hay enfermedades que sí pueden provocar, por ejemplo, una catarata muy madura puede provocar un glaucoma secundario a catarata hipermadura, ¿no? Pero en general lo que deben entender, muchas veces se juntan, o sea, igual refiriéndonos al coche, muchas veces el coche empieza a fallar y dices, oye, pues ¿qué tiene? Ya le arreglé esto. Igual, por cambios por la edad,
pueden haber diferentes padecimientos en el ojo en el mismo tiempo. Oye, entonces nada más rápidamente, sí es muy importante, cuando hablamos de la maduración de la catarata, bueno, mientras más pronto mejor. O sea, si se le deja madurar mucho, pues a lo mejor hay otras cosas secundarias, otros riesgos que pueden aparecer. Y siempre, como en todo, igual como con el dentista y como en todo, mientras más se tarde, peor nos va. Entonces mejor hay que correr, ¿no? A que nos lo hagan. Perdón. Guadalupe Paz dice, padezco glaucoma y me van a hacer una cirugía de cataratas. Quisiera saber los riesgos para esta cirugía. Es muy importante para ella saber esto y tomar la decisión, aunque ya está ella en una institución. Pues aquí yo creo que, como lo mencionaba el doctor, es importante seguir las indicaciones que le dé su médico tratante y no olvidar el adecuado control de la presión del ojo previo a la cirugía y tener en cuenta que hay ciertas gotas para glaucoma que se deben de suspender previamente al procedimiento para evitar una inflamación más acentuada en el postquirúrgico y sobre todo tener un muy buen control de la presión después de la cirugía, ¿no? Presión ocular. Presión ocular. Muchos pacientes que se operan que tienen glaucoma y van a cirugía de catarata, les va bien. O sea, aunque es un paciente en el que debemos de tener un poco de más cuidados, como dice la doctora, suspender ciertas gotas unos días antes, es una cirugía en general de buen pronóstico. Nos preguntan de varios estados de la República que en dónde pueden consultar los especialistas. Por ejemplo, en Mexicali, un saludo para ellos, en Reynosa también, que dónde pueden consultar especialistas que sean serios, que tengan estas especialidades. Pues ¿Dónde puede ser? La página del Colegio Mexicano de Regresando del glaucoma. corte, si quieren, nos dan esta información. Siga con nosotros, tiene dudas, aquí estamos, ¿va, Marisa? Así es, después de esta pausa. Tengo 72 años, me operaron de catarata y veía a las personas, pero ya no las distinguía, ya su cara, ya no, nomás veía el bulto. Me sentía yo muy incómodo porque pues luego algunas personas me saludaban porque me conocían y yo no las conocía. Ya hasta ahora sí que ya como el año pasado ya fue que empecé a ver menos y menos, ya no podía yo trabajar en mi tierra y sembrar, porque es lo que siembro yo, pues lo que se da ahí en mi pueblo. Me empezaron a revisar, a examinar y a ver cuánto veía. Tenía las cataratas en los dos ojos y me operaron primero el ojo izquierdo y enseguida me dijeron el derecho, que es el de ahorita. No fue dolorosa, nada. Y como fue en la noche ya pues me dormí, otro día amanecí y sí, pues hasta me sorprendí porque veía yo pues ya bien clarito. Dije, no, pues yo ya no veía. Es una enfermedad que adquiriéndola va a tener que seguir tratada y diagnosticada el resto de la vida del paciente. No se cura, se controla. Después de los 40 años aumenta el riesgo y considerablemente mucho más después de los 60 años. Se creyó que era causado únicamente por el aumento de la presión del ojo. Hoy en día se sabe que no es la única causa por la que se da el glaucoma, pero sí la única que es tratable. El tratamiento va mucho enfocado a controlar la presión del ojo. Existe una gran cantidad de población que tiene esta afectación sin saberlo, porque es denominado como una enfermedad silenciosa. La cultura que debe quedar aquí es que desde el primer año de vida de un ser humano debe revisarse, tanto por fines de glaucoma como cataratas congénitas u otras enfermedades. El daño es directamente a las fibras del nervio óptico, las cuales ya no se vuelven a regenerar. Por eso el daño es progresivo. El glaucoma clásicamente lo hemos clasificado en dos tipos: glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Presión intraocular, es decir, la presión que tiene dentro el ojo. Es muy independiente a la presión arterial. Examen de la vista. Bueno, ahí lo que van a hacer un examen únicamente de graduación de anteojos, pero no va a ser realizado un estudio donde se vea con un microscopio todas las partes del ojo. Entonces, un optometrista no es oftalmólogo, no es médico, se dedica solamente a medir la graduación de sus anteojos y nada más. Debemos de revisarnos los ojos al menos una vez al año, ¿sí? Con el oftalmólogo. En etapas tempranas podemos tratarlas con su graduación aérea, es decir, con anteojos.
Sin embargo, si ya interfieren con la calidad y sobre todo con la visión y la vida diaria del paciente, entonces decidimos operarlo. Ese cristalino, que es como es biconvexo, es una como lentejita, ya está opaco, entonces no hay forma de limpiarlo, sino más bien tenemos que retirarlo. ¿Para qué? Para que permita el paso de la luz hacia la retina y entonces el paciente pueda volver a ver con una muy buena calidad. No hay algún otro tratamiento ni farmacológico para curar. La cirugía actual es algo muy novedoso, muy sencillo, no requiere de anestesia general y la más frecuente realizada incluso en nuestra institución es la facoemulsificación. Esta es a través de ultrasonido, se retira las partículas del cristalino y a través de una incisión muy chiquitita de 2.2 milímetros se pone el lente intraocular que se queda dentro del ojo y que ya no es necesario retirarlo. Este lente es de acrílico, que realmente es un material muy noble que no hace ningún tipo de reacción al ojo. Actualmente hay un aparato más novedoso que se llama el láser de femtosegundos. Sin embargo, solamente nos ayuda un poco a la cirugía, pero finalmente tenemos que completarla con el ultrasonido. El paciente realmente estará unos 40 minutos en el quirófano en lo que lo preparan y empezamos la cirugía, dura unos 30 minutos. Nosotros preferimos siempre manejarlo con anestesia local. El paciente se va parchado a su casa, a las 4 horas se retira el parche y empezamos a poner antibiótico y desinflamatorio. Usted tiene que estar en reposo ese día, sin embargo puede ver la tele, puede hacer prácticamente su vida normal y al día siguiente nosotros lo necesitamos revisar únicamente para ver que todo vaya bien. Pero el resultado se ve a las 4 horas, o sea, quitándole el parche. Una catarata que se quitó ya nunca más vuelve a salir. Lo único que sí puede pasar es que se opacifique en donde va ese lente y ese se trata con un láser que no es en quirófano, es en nuestro consultorio. Desafortunadamente no hay ningún tipo de prevención porque es una patología por la edad. Nada más es acudir una vez al año para revisión. Y bueno, lo único que podemos prevenir, sobre todo para cataratas congénitas, es la revisión en pequeñitos. No lo podemos dejar pasar. Igual en niños que están viendo que como que les cuesta trabajo ver, más vale ir a una revisión por un oftalmólogo. Y bueno, en niños sí operamos con anestesia general. ¿Qué tal la operación del ojo? ¡Uy, qué cosa, ¿no? Aquí estamos todos viendo. Y la verdad, qué pena, Ernestina, porque tú te lo van a hacer, ¿verdad? ¿Cuándo? Sí, dentro de 8 días, primero Dios. Me están diciendo por aquí, ¿cómo que qué pena, qué bien que se lo van a hacer? No, claro, pero estamos aquí jugando con eso de que se ve muy impresionante, sí, pero bastante, qué maravilla. Bastante. Mi pregunta es esta, tengo cataratas en los 2 ojos, ¿voy a quedar bien o me va a dar glaucoma? ¿Cada cuándo me tengo que revisar o si ya no voy a tener ningún problema en mi visión? ¿La tienes desde hace mucho? Tiene un año. Yo fui al Seguro Social. En el Seguro Social me revisaron los especialistas. Me dijeron que no tenía yo nada, que si en 1 año, 2 años yo dejaba de verlos, fuera a visitar otra vez. Y pues aquí están las consecuencias. A ver, ¿le quieres responder, Oscar? Sí, con mucho gusto. Bueno, que estar tranquila con respecto a la cirugía de catarata. Normalmente la cirugía de catarata depende de la institución. Se utiliza la tecnología que hablábamos hace un rato, que es el que apareció en el video, que se llama facoemulsificación. El procedimiento como tal es un procedimiento muy seguro, con una tasa de riesgo muy, muy baja. Desde el punto de vista del comentario que acaba de hacer, si va a generar glaucoma posterior a la cirugía de catarata no genera glaucoma como tal, como procedimiento. Habrá que estar vigilando su ojo de por vida, como dijo el doctor Vincent hace un rato. El ojo tiene distintas partes que hay que vigilarlas de por vida, con o sin cirugía de catarata. Pero el hecho de que se haga la cirugía de catarata va a facilitarle a sus médicos el que pueda hacer la vigilancia de su ojo de manera correcta. O sea que te va a ir muy bien, aunque se ve feo, lo bueno es que tú no vas a ver eso. A ver si no me tú vas a ver divino. Muchas gracias, Ernestina. A ver, Miguel Ángel, y usted también tuvo catarata, ¿verdad? Sí, y quería hacer un izquierdo, ajá, en el derecho. Entonces yo iba a la asociación para evitar la ceguera en México, casi 2 años, pero nunca me dieron nada. No le hicieron nada. Nada. Ajá. Y cada que me inyectaban me costaba 1,700 pesos. La inyección, sí, más la entrada y todo eso. Carísimo. Sí.
Entonces por eso dejé de ir, porque ya no tengo dinero para eso. Fui al seguro y el doctor me dijo que por mi edad ya no había remedio. O sea, pero tiene la catarata. Sí. Actualmente. Y no ha hecho nada para erradicarla. No, porque yo fui con el doctor del seguro y eso me dijo. Ok. A ver, Valerie. Aquí lo importante es, probablemente usted tiene diabetes. No. ¿No? Nada. ¿No tiene diabetes? Ok, Nada. conocer el estado de su ojo en general, porque es importante que un paciente que tiene catarata, como puede ser su Manuel, ¿verdad? Miguel Ángel. Miguel Ángel, como puede ser su caso, no es la única causa de que usted no vea. Muchas veces uno cree que se opera de catarata y mágicamente uno va a ver. Y eso es algo muy importante, saber qué otras cosas, como ya comentaban anteriormente, tiene usted. Puede tener algún problema en retina, algún problema en el área de mayor visión en la mácula, por lo cual le inyectaban su ojo. Y que operándole la catarata no mejoraría la visión. Entonces hay que ver exactamente todo lo otro que tiene, las otras partes del ojo que están causando esta baja visión. Ahora fíjate, Miguel Ángel está tratando un punto muy interesante que es, pues son cosas que cuestan caras. Las gotas, los tratamientos, las cirugías. Entonces, en el caso de Miguel Ángel, ¿puede ir al Vicente Leñero? En el Rubén Leñero, Digo, en Rubén efecto. Leñero, perdón, yo Vicente Leñero, ¿eh? Qué bárbaro. No, en los hospitales generales del gobierno del Distrito Federal llevamos el protocolo que seguramente han visto anunciado de la cirugía de catarata por Seguro Popular. Ajá. Lamentablemente ahorita está frenado ese programa, está en 3 puntitos de suspensivos por cuestiones de presupuesto, política. Digamos que dejemos en 3 puntitos suspensivos, pero en eso está. Pero normalmente son hospitales que ofrecen el servicio y al paciente no le cuesta la cirugía nada. Pero y mientras están los puntos suspensivos, ¿qué hace Miguel Ángel? Normalmente acude a valoración y lo podemos referir a hospitales como el Hospital General, Hospital Juárez de México, donde se le da el servicio igual, sin el costo, y ellos en general no tienen puntitos suspensivos. Ok. A lo mejor acotando también lo que dice la doctora Valerie, o también atender a las instituciones, a las fundaciones privadas de asistencia pública, llámese Hospital de la Luz, Hospital Conde de la Valenciana, en los cuales existen programas de trabajo social y en los cuales se le pueden dar, dependiendo de la institución, un gran porcentaje de descuento con respecto a este tipo de tratamientos. Es decir, existen las opciones, debe ser atendido y valorado, ¿no? Pues le damos los datos ahorita antes de que se nos vaya de aquí del programa. ¿Sale? Sí. Bueno, oiga, lo corro para acá, yo me hago para acá, a ver, para poder platicar aquí también con, ¿cómo te llamas? María Elena. María Elena, tú tuviste un trasplante, ¿verdad? Sí, pero antes del trasplante me quitaron la catarata, por trabajo se me hizo, y me pusieron lente intraocular, pero terminando el médico de la cirugía, se opacó el ojo y desde entonces veo muy opaco, tiene mucha luz. Ajá. A esta distancia veo sombras. Ajá. Y prepararon el ojo para hacerle un trasplante, pero no pegó. La pregunta que yo hago es, ¿me podría volver a hacer el trasplante siendo isquémica? A ver. Bien, la cirugía de catarata, aunque es muy segura, depende de cómo se realizó la técnica y en qué condiciones se encuentra la córnea durante el procedimiento, puede sufrir que la córnea se descompense, se ponga opaca, que parece que fue el caso de la señora Elena. Sí. Está indicado perfectamente bien una cirugía de trasplante de córnea, que parece ser que se le hizo y aparentemente tuvo alguna situación después del trasplante que opacificó la córnea. La pregunta es, ¿se puede hacer un segundo trasplante en ese ojo? Esa es la pregunta que entendí. Pero siendo isquémica. Siendo isquémica. ¿Siendo isquémica la retina o teniendo algún problema isquémico? 3 bypass en el corazón. Ok, sí se puede hacer, como tal eso no contraindicaría la cirugía, pero tendría nuevamente que ser estudiada de manera global, tanto por medicina interna como por nosotros. Ajá. Sí, ahorita hablando también de esto es, porque yo te impresionó mucho la forma en la que voy a estar despierto. Bueno, sí, la cirugía de catarata, o mucha cirugía que se hace, es con anestesia local. Así como el dentista, vamos con el dentista, nos pone 2 o 3 piquetitos, nos duerme la área y aquí queda igual. El paciente está consciente y muchas veces el anestesiólogo está sedados para quitarles los nervios. Entonces no duele. Inclusive hay una técnica que es con gotas, se aplica unas gotitas dentro del ojo para la anestesia, ¿no? Entonces ahí mencionaban también la edad. No, o sea, si el paciente es, por ejemplo, cardiópata, si el paciente es diabético, tiene 80, 85 años,
probablemente se hace siempre una valoración preoperatoria, pero generalmente es anestesia local. La cirugía de catarata puede durar unos 30 minutos, entonces no sería una contraindicación la edad o alguna otra enfermedad, obviamente que debe estar controlada. Claro, claro, pero eso es una maravilla, que además es una operación muy rápida, muy corta. Y ambulatoria. ¿Y cuando se hace de manera privada es muy cara? Pues... Carísima. Carísima, ¿verdad? Y aquí todos dicen que sí. Se quedaron callados los especialistas, pero aquí dijeron que sí. No, ahorita preguntaban también de las inyecciones, ¿no? Que le costaban 1000 y fracción. Ajá. Yo creo que hay dos cosas. Lo más probable es que hay un padecimiento de la retina que se llama degeneración macular relacionada a la edad. Entonces hay cambios que suceden en la mácula, membranas o hemorragias que se tratan aplicando unos medicamentos intraoculares que se aplican dentro del ojo. Que aquí nuevamente, una cosa es la degeneración que tiene la retina y la mácula y otra cosa es la catarata, ¿no? Entonces ahí no hay muchas cosas, habría que ver también. Pero efectivamente, los lugares todos lugares tienen por ejemplo, Conde Valenciana, Asociación para Evitar la Ceguera en México, el Hospital Nacional de la Luz, tienen áreas de trabajo social, pasan todos los medicamentos cuestan. Y hay precios populares, eso me queda muy claro. Pero a lo que me refiero es que si las enfermedades de los ojos de manera privada, no pública, son enfermedades caras. Sí lo son, ¿verdad? Las gotas, oye, hay gotas de 900 pesos, que son una cosa de este tamaño, que dices, ¿qué es esto, no? O sea, digo, no es su culpa, pero a lo que me refiero es que son enfermedades caras y tratamientos costosos para la gente que no tiene dinero. Está indicado, por ejemplo, en el caso de glaucoma, el paciente va a tener que estar con gotas. Y hay estudios donde realmente, efectivamente un paciente que tiene glaucoma lleva un costo, porque muchas veces no están con un frasco, 2 o 3 frascos. Sí. Más aparte, si es diabético, en medicina para la diabetes, para la hipertensión, entonces es un gasto alto. Sí. Algunos pacientes está indicado realizarles cirugía de glaucoma para que no gasten ya en un futuro con medicamentos, ¿no? Que no, criterio del médico. Claro, claro. Pues voy a platicar por acá. Otra vez vuelvo a mover aquí. Muchas gracias, Elena. Perdón. A ver, cuénteme, don Israel. Rafael. Rafael, perdón, Rafael. Es que ya no veo bien. Ya también, yo menos. Señorita, mire, mi enfermedad data de 2008. Ajá. Me declararon miastenia gravis. Y de ahí se ha venido a lo de los ojos. Ajá. Me han mencionado que se va a operar, y así me han traído. Ajá. Ahora ya no veo nada, puro nublado veo. ¿De los dos lados? Veo todo nublado. Ajá. No. ¿Cuál sería su pregunta para ellos? ¿Qué remedio tengo para las cataratas? Que son los que me diagnosticaron. A ver. Aquí algo importante, don Rafael, es la miastenia gravis y las cataratas. Porque la catarata como tal, si nada más fuera el padecimiento de sus ojos, tendría la cirugía como solución. Sin embargo, aquí probablemente también la miastenia afecta la altura de los párpados, que seguramente ya ha notado usted que en el transcurso del día los párpados empiezan a descender por el problema de la miastenia. Entonces, ¿eso qué es, doctora? Perdón. La miastenia es una enfermedad a nivel de las mitocondrias. Las mitocondrias es una estructura dentro del músculo que hace que se va como fatigando en el transcurso del día y la altura de los párpados va cayendo, al menos ocularmente hablando, va cayendo a lo largo del día. Entonces, el paciente seguramente amanece con los ojos abiertos y en el transcurso del día los párpados van cayendo. Okay. Pero que su cirugía de catarata en principio no tendría ninguna contraindicación si eso fuera su único padecimiento, ¿no? Perfecto. Y bueno, rápidamente, Antonia, cuénteme. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Sí, soy diabética, hipertensa también. Y quería yo, tengo 7 años, 8, con las cataratas y yo no sé si me puedo operar. ¿No ha ido a que la checaran? En el seguro me dijeron que hasta que se madurara, como dijo el doctor. Ven, a ver, chamacos, a ver. Pero ya tengo más de 7 años con las cataratas y entonces yo he pedido que me hagan unos estudios. Entonces siempre me salen con que como estoy elevada de azúcar y que hoy por el momento no, y así me traen, ya tengo ya 7 años o más. ¿Y con la visión borrosa? Y la visión borrosa. A ver. Bien, si la visión borrosa ya está validada en consultorio y se demuestra que con la mejor graduación del paciente hay una reducción visual,
y se encuentra en la exploración física que hay cataratas, es paciente candidato a cirugía de cataratas. Aunque tenga diabetes, aunque tenga... A ese punto voy. Específicamente en el rubro de que la paciente es diabética, tiene que estar perfectamente bien controlada sistémicamente y de su azúcar, porque si no los riesgos, por ejemplo, de una infección posterior a la cirugía, son más altos que en la población que no tiene diabetes. O sea, Eso que es hay muy que importante. controlar la diabetes, pero sí es candidata a que le operen y no necesita esperar a que se madure y ni se caiga del árbol, si no es fruta. Es correcto. Ok. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos a seguir platicando acerca de esto, así que no se vaya y todavía le da tiempo de llamarnos si tiene alguna pregunta o alguna duda que hacernos. Pues ya estamos a final del programa, pero el próximo lunes, por supuesto, hay más temas de salud aquí en Diálogos en Confianza y el tema será consecuencias de la obesidad infantil y en adolescentes. Véanos, por favor, a las 9:30 de la mañana porque los especialistas nos hablarán de todos estos factores ambientales que son el estar viendo la televisión, pero muchísimas horas. Ver la televisión un ratito no pasa nada. El que los niños ingieran cierto tipo de alimentos que algunos especialistas nos han dicho que no son chatarra, todos son alimentos. El problema es la constancia con la que los están consumiendo. También vamos a dar la importancia de hacer ejercicio y sobre todo vamos a hablar del ejemplo que nosotros como adultos y toda la sociedad le debemos dar a estos pequeños y a estos adolescentes, porque bien dicen, se predica con ejemplo y si nosotros no comemos bien, no pretendamos que estos niños y adolescentes no estén sufriendo de esta obesidad y sobrepeso tan importante. Somos los primeros países, México es el primer país en obesidad infantil y eso de verdad que es una desfortuna si nosotros podemos trabajar en prevención. Así que no se lo pierda la próxima semana a las 9:30 de la mañana y ahora vamos a ver el último testimonio que grabamos de la señora Rosalina. Primero padecí de las cataratas, verdaderamente ya para todo tenía que traer lentes. Creo que ese es un detonante básico de esta enfermedad. Cuando ya no entiendes por qué ni siquiera los lentes te funcionan, yo me dediqué muchos años al doblaje. Tuve que dejar mi trabajo y aparte también dejar de leer. Es impresionante, porque como te ponen el lente intraocular, obviamente recuperas tu vista en una forma pues inmediata, casi a un 90%. Y ahora pues afortunadamente he retomado, no tanto ahorita mi trabajo, sino sí la lectura. Además de las cataratas, también padezco el glaucoma. Como es genético, que me dijeron, creo que estás empezando a desarrollar el glaucoma, que se te va perdiendo completamente también la visión. Mi abuela a los 36 años quedó ciega. Obviamente no había la tecnología que existe actualmente, ¿no? Y luego después mi mamá y todos sus hermanos, la mitad de los hermanos terminaron ciegos y mi mamá, por esa experiencia, empezamos a investigar qué podía hacerse con sus ojos y ha sido operada durante 7 veces mi mamá del glaucoma, gracias a que nosotros lo empezamos a trabajar a temprana edad. Este problema sí se puede ir deteniendo por medio de la atención. Mi hija va a cumplir 30 años, ya se está revisando porque también está empezando a perder en una forma dramática la visión. Fíjese, otro de los puntos, y que aquí lo hemos tocado muy por encimita, pero que es real, es que no solamente es la incomodidad que uno tiene de no poder leer bien o de no poder ver bien a los demás, sino que además, pues esto repercute, por supuesto, a nivel laboral. No puedes volver a hacer el trabajo que estabas haciendo, no puedes enfocarte, puedes perder oportunidades de trabajo o perder el trabajo en el que estás. Es decir, que sí trae muchas consecuencias a la vida y desde luego se empobrece la vida. Entonces, sí es de vital importancia que uno pueda tener un diagnóstico oportuno, adecuado, correcto, ¿no? Y queremos presentarle rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo del programa, esta cápsula especial donde vamos a ver cómo funciona y cómo trabaja el Hospital de la Ceguera. Veamos. Este hospital se funda en agosto de 1918 en Puebla como una agrupación, un grupo de oftalmólogos interesados en mejorar las condiciones de oftalmología, de la enfermedad y del tratamiento de las clases menos beneficiadas de este país, en Puebla, en la ciudad de Puebla. Y luego ya pasa
a fundarse como la Asociación para Evitar la Ceguera en México en el año 1921 y ha tenido varios locales donde se ha trabajado desde la calle de Donceles, luego la calle de Gómez Farías, la calle de Arista antes de Gómez Farías y luego en este hospital desde el año 1976 hasta la fecha. Nosotros tenemos como objetivo final dar la mejor atención al costo más económico. Nosotros no somos un hospital gubernamental, somos un hospital que pertenecemos a la Junta de Asistencia Privada, somos una institución de asistencia privada y tenemos unos costos de recuperación realmente muy bajos y realmente accesibles. Debo de hacer la salvedad de que de nuestros precios al público, ni el 30% de los pacientes paga el precio que nosotros tenemos en tabulador. Tenemos un montón de pacientes exentos y la inmensa mayoría, probablemente más del 65% de los pacientes, tienen descuentos sustanciales hasta de un 60-70% y por supuesto llegando a la exención. Las enfermedades más frecuentes que no son quirúrgicas son las enfermedades inflamatorias y las enfermedades degenerativas. Y otras que son médico-quirúrgicas son también enfermedades degenerativas, como por ejemplo catarata, como por ejemplo glaucoma, como por ejemplo retinopatía del diabético y alteraciones de tipo macular. Amén de estrabismo, amén de tumoraciones orbitarias, de caída de párpados, amén de fenómenos inflamatorios severos consecutivos a otras enfermedades sistémicas y otro tipo de enfermedades mucho más comunes como las conjuntivitis y los problemas de pterigión y problemas degenerativos corneales que también vemos bastantes, queratoconos y alteraciones de córnea que requieren con alguna frecuencia el trasplante corneal. El paciente tiene que venir a solicitar una consulta de primera vez. Para esto tiene que llegar muy temprano, 4 de la mañana, y se reciben alrededor de 200 pacientes. Hay veces cuando la consulta es asociada a alteraciones de tipo, por ejemplo, epidemias de tipo conjuntivales, etcétera, etcétera, que ampliamos un poco más el número de consultas de primera vez en la matutina. Y luego en la vespertina, que empieza a las 2 de la tarde, también vemos alrededor de 30, 40 fichas más. Vemos alrededor de unos 150 pacientes de primera vez de lunes a sábado. Qué barbaridad, todas las diferentes cosas que pueden suceder en los ojos, es impresionante, ¿no? Como quien no padece de una cosa, padece de la otra, porque, es más, esta es una pregunta, ¿por qué estamos tan defectuosos? Porque no vemos bien, el que no ve bien de lejos no ve bien de cerca, ¿qué pasa? ¿El ojo es muy sensible, se enferma mucho? Bueno, el hecho de no ver y con una gafa ver, eso no es una enfermedad. Eso se llama una refracción y es como calzar del 4 o calzar del 8. O sea, es natural, no es una enfermedad. Es una consecuencia anatómica que tiene impacto en un principio físico-óptico. Okay. Al final el paciente no ve bien, pero con unas gafas ve bien. Insisto, eso no es una enfermedad, pero debe atenderse porque si no, un paciente desde niño pues no puede tener un rendimiento escolar o laboral en el futuro, ¿no? Sí, es incómodo. Y por cierto que hay que detectar a los niños a muy temprana edad, porque yo aquí me voy a balconear rápidamente, pero mi hija me decía, mamá, no veo bien, pero como era una época en la que todas las niñas querían usar lentes, era chiquita, yo le decía, ay sí, mijita, otro día vamos al doctor. Y durante años no la llevé y la pobre hacía así, ¿no? Hasta que de repente ella, fíjense qué vergüenza para mí, ella solita un día se fue a una óptica X, que no le voy a decir el nombre, pero se metió y le dijo, ¿no me puede checar, por favor? Y cuando regresó me dijo, mamá, aquí está mi receta, si estoy mal de los ojos. Yo me quería morir de la vergüenza. Luego no les hacemos caso a los hijos porque creemos que están bromeando, que se justifican así porque no sacan buenas calificaciones. Y no, los niños, sobre todo si usted ve que hace mucho esfuerzo el niño, quiere decir que necesita ir al médico, ¿verdad? Haciendo esa observación, te platicábamos, el primer contacto generalmente cuando alguien, a cualquier edad, empieza a ver borroso es una óptica. O sea, como aquí está. Sí. Y entonces, hace rato se mencionaba que, bueno, hay los optometristas titulados, que estudian una carrera a nivel licenciatura,
como la hay aquí en el Politécnico, que es una de las carreras más de optometría más prestigiadas en Latinoamérica. Está en la UNAM también la carrera como optometrista a nivel licenciatura, que inclusive tiene especialidades, ¿no? De visión subnormal, rehabilitación visual. Muchas veces los pacientes que tenemos con alguna debilidad visual, la que sea, los enviamos con uno de ellos para que le hagan una rehabilitación, ayudas ópticas especiales, telelupas, etcétera, para que son estos, ¿no? Y en las ópticas, pues efectivamente hay ópticas donde hay licenciados en optometría que llevan la carrera completa, saben anatomía, saben algo de patología y en un momento dado en el interrogatorio tienen son profesionales. Pero ¿cómo sabes? Pueden detectar ellos en un momento dado en el interrogatorio, decir, ¿sabe qué? Esto no es de anteojos, esto sí puede ser esto, vaya con el oftalmólogo. Entonces tienen el criterio y tienen el conocimiento. Sí. Y hay otras ópticas pues donde son ópticos, ¿no? Ópticos, hechos ópticos, ¿no? Pues preguntarles, simple y sencillamente, oiga, ¿usted es licenciado en optometría o qué experiencia tiene? Digo, pues, si nosotros, bueno, si van con el consejo con la doctora, con el doctor, pues tenemos los títulos o algo. Ah, no, claro, ahí está más fácil. ¿no? Entonces, nuevamente, ese es el criterio muchas veces porque es el primer contacto del paciente con algún síntoma ocular. Inclusive hay que tener cuidado porque hasta unos anteojos mal graduados pues son dañinos para la vista también, ¿no? Entonces, así de importante es eso. Ok, bueno, pues tenemos llamadas. Aquí en el Twitter dice Manuel Pérez, ¿por qué reduce el tamaño del ojo después de someterse a una cirugía correctiva de catarata? ¿Es normal? Bueno, como tal no se reduce el tamaño del ojo. Lo que puede suceder es que el párpado puede descender un poquito más, secundario que durante el procedimiento se pone un artefacto que abre los párpados y en algunos pacientes, sobre todo de edad muy avanzada, que ya tienen los tejidos más lábiles, más flácidos, puede haber un pequeño decremento o descenso del párpado superior, dando la impresión que es más pequeño el ojo. Una respuesta global, ¿no? Muy bien. Miguel Ángel Zamora dice, me acaban de operar de una catarata del ojo izquierdo, me pusieron un lente, fui al tercer día a revisión, sin embargo no he tenido mejoría. Alcanzo a ver a 1 metro a lo máximo. Ahorita traigo un parche, estoy preocupado, mañana tengo cita nuevamente para revisión, pero quiere saber si es normal. Normalmente, después del procedimiento se deja un tratamiento en gotas, tratamiento que ayuda justamente a que la visión se vaya aclarando. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que lo operan y al otro día le quitan el parche y va a ver perfectamente bien. Es un proceso de recuperación como en cualquier cirugía donde va a ir retomando poco a poco la visión conforme se vaya desinflamando el ojo. Entonces, si tiene cita en 3 días, muy probablemente le harán algún ajuste de tratamiento y verán si no sucedió algo más en el ojo, pues normalmente con el tratamiento que le dejen sería suficiente, ¿no? Nos pregunta María de Jesús desde Mérida, Yucatán, nos están viendo, un saludo para todos ustedes. Dice que si es normal sentir frecuentemente latidos en el ojo. Hay muchas preguntas al respecto, quizás si se relaciona con glaucoma o con algún otro padecimiento. Pues latidos en el párpado, a veces se confunden los pacientes con que les brinca el párpado, un blefarospasmo, sí, pero digamos eso puede asociarse al estrés incluso. Sí. O sea, no tiene nada que ver con algún tipo de enfermedad dentro del ojo. Exacto. ¿No? Es como del nervio, a lo mejor quizá. Se asocia mucho al estrés o a veces el nervio, digo, hay pacientes que una incipiente parálisis facial puede empezar con un blefarospasmo. Ok, perfecto. Muy bien. Sofía Redondo, tenemos es en Facebook, tenemos un comentario. Vamos a checar un comentario en Facebook, pero primero Sofía Redondo dice que el 15 de noviembre del 2012 lo operaron de cataratas en el ojo derecho, pero otra vez está perdiendo la visibilidad. Sé que si esto puede suceder o qué pasa. Habría que revisar. A veces el lente intraocular está contenido dentro de una bolsa que se puede opacificar y se le puede dar tratamiento con láser o descartar alguna otra enfermedad asociada, retina, nervio óptico y demás. Pero sí es muy común creer que las cataratas vuelven a salir. Eso es algo que ocasionalmente se han escuchado que dicen, me volvió a nacer la catarata y ya me la habían quitado. Pero en realidad lo que sucede es lo que comentaba el doctor, que se opacifica la bolsa donde se coloca el lente. O sea, una catarata no vuelve a nacer porque se quita la estructura anatómica que hace la catarata, ¿no? Ok. Muy bien. Más preguntas, Nora. Más preguntas, aunque sea de glaucoma también que quedaron aquí. Margarita Mena dice, mi mamá tuvo glaucoma, perdió la visión en un ojo. Mi papá tuvo cataratas en los 2 ojos y se los tuvo que operar. Desde niña me dijeron que tenía los ojos muy grandes y me molestaba mucho la luz.
y ya más grande empezó a ver muchas lucecitas. Esto quizás apenas nos sintonizó, pero el factor genético, ¿qué tanto influye? A ver. Bueno, aquí lo de la molestia a la luz es algo que realmente hay que tener cuidado, porque en los libros tradicionales hablan que el paciente cuando le aumenta la presión intraocular les molesta la luz y ve halos de colores, que no siempre es, eso es como se manejaba. Y en algún principio de catarata, aparte que baja la visión, también la opacidad central en el cristalino, esta luz es una luz, entra a través del ojo, choca con la catarata y se difracta la luz, y eso es lo que les puede provocar la molestia a la luz. Tenemos aquí el comentario de Irma Montaño en Facebook, dice: hola, a mí para el 2014 la operaron en el Conde de la Valenciana del ángulo cerrado, no le mandaron gotas, no le dijeron que tenía glaucoma, no nos dijeron que tenía que seguir en revisión. En 2009 regresamos porque estaba perdiendo la visión, le hicieron cirugías de cataratas, le pusieron 2 válvulas, por lo que en su reportaje le han hecho todo mal, por lo que ella vio en el reportaje, cree que han hecho todo mal y que le han mandado hasta cortisona. Ella nos dice, entonces el hospital ha tenido la culpa de que ahora mi papá vea solo sombras. Nos habla por parte de su papá, dice, ¿cómo lo van a resolver? Y ella nos dice que espera que su comentario si pase al aire. Por supuesto que sí. Irma dice, hasta la fecha siguen yendo a ese hospital y cada vez ve menos el señor. Yo creo que, bueno, hay casos sencillitos de glaucoma sencillos, de cataratas sencillas, ¿no? Muchas enfermedades llamamos nosotros la historia natural de la enfermedad. Es el rumbo, ¿no? El rumbo de un glaucoma sencillo, de ángulo abierto, en el cual se controla, y el rumbo va bien, su tratamiento, y ahí va el resto de su vida. Pero a lo largo de ese trayectoria, de esa enfermedad, pueden aparecer cambios. En el caso de esto apareció catarata, ¿no? Catarata, a veces las cataratas se pueden complicar, y el glaucoma por sí mismo puede ser eso, ¿no? Aquí había que ver específicamente qué fue, ¿no? Generalmente los pacientes, bueno, en lo particular yo creo que todos le explicamos lo más explícito al paciente con peras y con manzanas que tiene, ¿no? Y a veces nos dicen, ok, doctor, me voy a operar de glaucoma o de catarata, ¿qué garantía me da? ¿Qué me garantiza? ¿No? Pues es una pregunta difícil y una contestación más complicada todavía, ¿no? Yo le garantizo que sé, yo le garantizo que el diagnóstico es el correcto, yo le garantizo que la institución, el equipo con el cual lo voy a operar es el correcto. Claro. Pero ese trayecto de la enfermedad a lo largo del tiempo, pues a veces no se puede saber, ¿no? Y en el caso de ella habría que ver realmente cuál es el historial para poder opinar. Claro, porque además en este tipo de programas, y como bien lo dijo mi compañera Nora Saldaña, son informativos, no pueden de ninguna manera sustituir un diagnóstico personal en donde se le pueda ver, porque cada persona pues es distinta y cada persona es un mundo. Pero esperamos que este programa le haya servido precisamente para eso, para tener la información necesaria para que usted pueda acudir al centro que usted elija, al lugar con el médico que usted elija, pero que tenga la mejor opción para tener una mejor visión. Le queremos agradecer muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y recuerden que los esperamos todos los días en Diálogos en Confianza, la mejor barra informativa de la televisión. Muchas gracias, Nora Saldaña, muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias a nuestros especialistas y hasta la próxima. Muchas gracias.